Saludos amigos, bienvenidos una vez más a esto que se llama la Movie and Play. En el día de hoy tendremos un recuento de lo que nosotros y en el ámbito internacional le llaman el séptimo arte. ¿De qué estamos hablando especialmente? De cine. Desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Vamos a hacer un recuento de ese transcurso del tiempo. Y para empezar, lo citamos con los primeros personajes. Entre estos se encuentran los hermanos Lumière, quienes revolucionaron este arte con sus proyecciones de imágenes en movimiento. Además tenían la ventaja de ser hijos de un fotógrafo. Eso les dio una tremenda capacidad de óptica y de visualización en cuanto a algunos conceptos de los planos, las imágenes, aunque no se tenía una idea tan acabada, pero sí ya se tenía más o menos las pinceladas. El padre de los hermanos Lumière era el señor Antoine Lumière. Y bueno, de esto pues se trajo casi en las venas eso de lo artístico y el arte por el mundo de las imágenes en movimiento. Sus películas se mostraban proyecciones de la vida cotidiana, además de que los hermanos Lumière, Luis y Augusto, pues tenían una fábrica en donde desarrollaban diversos experimentos. Ellos, al crear este aparato revolucionario llamado cinematógrafo, esto le permitió no solamente proyectar las imágenes, sino también que lo utilizaban como un objeto para grabarlas. Las proyecciones que se hacían eran de la vida cotidiana, como dije anteriormente, y las primeras proyecciones de películas de estos hermanos fue de los obreros trabajando en la fábrica, precisamente la fábrica que ellos tenían para crear sus inventos. Luego, con el pasar del tiempo, pues en Francia, en un salón no muy adecuado al lugar, pero sí que podía tener las condiciones para proyectar un video, una película. En aquel entonces no se conocía como video, sino más bien como imágenes en movimiento. Pues se presentó esta obra un 22 de marzo de 1895, donde se presentó también el aparato conocido como cinematógrafo, y posteriormente fue patentado un 13 de febrero de ese mismo año. Y sus primeros pasos en la industria del séptimo arte, luego de ahí vino Georges Méliès, pero también quiero hacer, antes de tocar con este también importante cineasta, si lo podemos llamar así, que los hermanos Lumière presentaron también las proyecciones de el viaje del tren, que presentaba cómo un tren venía desde la ciudad hacia una provincia, y con ese movimiento pues era tan impresionante que las personas pensaban que el tren venía hacia ellos, y usted se imagina lo que eso causó en aquel entonces. La gente salió despavorido del lugar pensando que el tren venía para encima de ellos, pero cuando se dieron cuenta que no, que eran imágenes captadas por luces, pues vieron que no, que se trataba de algo que sucedía cotidianamente. Al principio era muy difícil de digerir. Luego ya con el tiempo pues llegó otro creador, ilusionista, y hasta prácticamente se le puede decir que es el padre de los efectos visuales, que es Mr. Georges Méliès. Algo que no tenían los hermanos Lumière, para concluir esa parte, era que el cine estaba en un proceso primitivo, porque todavía no se conocía ese amplio desarrollo. Pero ya cuando llegó este señor, Georges Méliès,
que era un contorsionista, un ilusionista, un mago, revolucionó ese arte, insertándole más atractivo a la narrativa de las historias y haciendo lo que fuera más tentativo y jugoso, si se puede llamar así, que se pudieran proyectar imágenes dando una sensación de que desaparecían, porque como él poseía esa cualidad de ser un ilusionista, pues podía, por medio de estos aparatos de aquel entonces que estaban en pleno desarrollo, utilizar y valerse de esta inventiva. Se cuenta que Méliès intentó proponerle a los hermanos Lumière la adquisición de el equipo cinematógrafo para poder hacer su trabajo, pero los hermanos Lumière querían primero comercializar el producto y obviamente ser los pioneros, como de hecho lo son. Por ello se le debe el crédito. Méliès también tenía la facultad de crear, si se puede decir, los primeros guiones que le dieron origen a lo que es ya una historia un poquito más acabada con escritos de qué se iban a hacer en aquel entonces. En el caso de él, como era un artista del mundo de la magia, pues le daba más amplitud a un desarrollo pleno de una creación de narrativa cinematográfica y con efectos especiales que le hacía hacer como más jugoso y tentativo y llamativo hacia el público espectador, usando una técnica, en este caso que se conocía como stop trick, que era una técnica que consistía en crear un efecto de desaparición de objetos. Él se percató de esto por vía de que cuando intentó colocar su cámara a frente la calle donde iba transitando un vehículo, se percató que el aparato se le atascó. Cuando volvió en sí el aparato por la puesta en funcionamiento mecánicamente de dicho aparato y siguió filmando, apareció una imagen de un carro fúnebre y eso pues le causó una sensación de impacto. Ustedes se imaginarán, desde un vehículo de transporte público a un carro fúnebre. Óigame, eso es asombroso. Y de repente, ¿y dónde está el vehículo del transporte? Y no solamente eso, en ese mismo orden existieron varios movimientos del arte. Pero ya para concluir con lo que es Méliès. Méliès le dio esa sensación para que el desarrollo de los efectos especiales, que es lo que conocemos hoy en día, pues siguiera creciendo, profundizándose y desarrollándose para otras piezas artísticas de este fascinante mundo del séptimo arte. Siguiendo ya con este orden, existieron varios movimientos artísticos en ese mismo siglo XX, solamente que con el pasar del tiempo, pues estaban enfocados más a otras artes que no tenían nada que ver con el proceso de imágenes, sino más bien con el desarrollo de las primeras artes, como la pintura, la escultura y, por qué no, también la música. ¿Qué sucede? Que estos le dieron una espectacularidad trascendental que luego se transformó en una creación artística para llevarlo al mundo del cine y se fue haciendo bien influyente al proyectarse y al tomarse estas creaciones artísticas de estos movimientos. ¿De qué movimientos estamos hablando? Del expresionismo, impresionismo y el surrealismo. El expresionismo no es más que un tipo de forma de pensamiento que expresa unas cualidades en cuanto a lo que tiene que ver el
aislamiento y prohibición de las películas extranjeras y la creación de películas locales. Esto nació en Alemania para los años de la Primera Guerra Mundial, que estamos hablando de 1914 al 18. Así fue que se desarrolló el expresionismo. Ya luego fue llevándose al cine. ¿Y qué consistía la creación del expresionismo? Bueno, en la toma de imágenes de los acontecimientos que ocurrían en la guerra como punto de partida. Luego ya se tomaban algunos aspectos de la sociedad alemana de aquella época y se llevaba al cine para expresar los sentimientos y las cosas que hacían el pueblo alemán de aquel entonces. Al igual que otras modalidades como la pintura y como el teatro, como ya bien había dicho, el expresionista o en el cine, el expresionismo en el cine, bueno, se oponía a lo natural, a la forma natural. Y por consiguiente, a una visión subjetiva de la realidad. ¿Qué hacía con esto? Que se deformaba los elementos de captura, los elementos que se componían en aquel entonces para capturar una esencia, para expresar lo subjetivo de lo visto. Pero una de las primeras proyecciones de este tipo de cine lo fue la producción del gabinete del doctor Caligari en 1920, donde se valían de elementos como la escenografía y la iluminación, que le daban la sensación de deformada. ¿De qué trataba la película del gabinete de Garibaldi? O de Caligari, más bien. Garibaldi es de otro tipo de arte. En fin, de Caligari, bueno, trataba como de una especie de hospital psiquiátrico. Entonces, usted se imaginará el expresionismo llevado al cine, con los elementos de la escenografía, más la iluminación de aquel entonces, para hacerlo un poquito más como intrigante, llamativo e interesante. Entonces, eso le daba los aspectos estéticos que requería ese tipo de cine expresionista. Más adelante, pues, siguió otro movimiento que era el impresionista. El impresionista era todo lo contrario, ya que los sentimientos, la modernidad y también la representación de las imágenes de aquel entonces, sobre todo las paisajísticas de las más notables en este cine, eran lo que le daba la caracterización a dicho tipo de movimiento, el impresionista. Este impresionista surgió en Francia. Cabe destacar que todos estos movimientos, su punto de partida era Europa, por ser la cuna de las artes, del Renacimiento, entre otro tipo de movimientos artísticos. Y obviamente el impresionismo no iba a estar ajeno a esa situación. ¿Qué pretendía este movimiento? Bueno, surgió como característica en las artes plásticas del siglo XIX en Francia, y esta tenía una conjugación de un juego de colores, la iluminación y también las inesperadas inspiraciones de la naturaleza. O sea, todo esto estaba inspirado en lo que era la iluminación y los colores, pero basado en lo natural. Además de mitigar la difusión del cine estadounidense, porque realmente lo que querían con esto era llevar más bien una realidad de la época europea de aquel entonces, del siglo XIX, del siglo XX, y transmitirla hacia ese pueblo europeo, tratando de dejar a un lado las influencias estadounidenses.
De estas películas que conocemos difundidas en aquel entonces, tenemos la caída de la casa de Usher en 1928, la Atlántida en 1921 y Napoleón y otras más representativas de aquella época. Se puede decir que entre el impresionismo y el expresionismo hay, vamos a decir, aunque con lejana distancia, hay un poquito de afinidad. ¿Por qué? Porque en el expresionismo, pues trata de, como bien dice su término, expresar sentimientos y emociones. En el impresionismo lo que trata es de impresionar con las imágenes, pero basado en cosas naturales. ¿Qué tienen en común ambas? Que se utilizaban escenografía, pero también se utilizaba el juego con la iluminación, que era lo que le daba como el toque mágico para hacerlo atractivo. Ya luego, pues surgió otro movimiento llamado el surrealismo. Cabe destacar que el surrealismo también es un modo de arte que nació también de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, pero que no fue ajeno también a la difusión del séptimo arte por tener ciertos elementos que le enriquecían a la industria. El surrealismo, el cine surrealista, se basaba mayormente en la desconexión de la realidad. Era lo que mayormente lo caracterizaba, contrario a los movimientos realistas y sus reglas, destacándose además pues la creación al margen de todo principio estético y moral. Esto le daba un desafío a la lógica y a todo lo esperado en aquel entonces. Varias obras se destacan en este movimiento realista, en las que podemos destacar varias de estas, como por ejemplo Eraserhead de 1977. Y cabe destacar que también el cine surrealista nació en París, Francia, en la década de los años 1920 y posteriormente. También tenemos la película The Holy Mountain y Un perro andaluz, que se puede decir que este es un referente de lo que es el movimiento surrealista, porque va atribuido a lo que es la pintura y el orden estético de las cosas. Otra de las características del movimiento surrealista es la creación al margen de todo lo estético. Las fantasías oníricas, que eran más bien un tipo de realidades ficticias extraídas de los sueños y pesadillas. Ustedes se imaginan extrapolar un sueño o una pesadilla. Ay, cónchole, anoche me soñé con tal cosa. Y eso traerlo a la realidad. Eso es inmenso. Y más de un movimiento como este para insertarlo en lo que es el cine. Eso es algo increíble, de verdad que sí. Y obviamente el humor cruel. Este tipo de movimiento cinematográfico también fue lo que dio origen a el cine del terror. ¿Por qué el cine del terror? Bueno, porque el cine del terror se vale del uso de algunos recursos que el cine surrealista posee. Y eso le da una característica bien llamativa en ese sentido. Hasta aquí un recuento de lo que son los movimientos y también el surgimiento del cine, pero quedan más detalles aún. Y es que podemos hablar de otro tipo de elementos que le dan vitalidad y enriquecen y fortalecen la industria del séptimo arte, como son el sonido en el cine. El sonido en el cine, ustedes no se pueden imaginar lo que es un cine mudo, en el que solamente se pudieran poner plantillas con unos escritos de las acciones en las que los actores, que son los elementos que le dan vida a las imágenes en movimiento, caracterizan. Pero
con el descubrimiento de los sistemas de fonografía y de audio, pues el cine, el sonido en el cine le dio una especie de, si se quiere decir, preponderancia, un papel de suma importancia, ya que este aporta realidad. Y ustedes saben que mayormente la realidad que le aporta a esto está por medio de los sentidos auditivos. Todo lo que tú percibes por los oídos, pues tú lo puedes transportar en tu mente para hacerlo de manera llamativa y también sacar las imaginaciones de la mente y por medio de la narrativa del sonido, extrapolarte como si tú estuvieras en ese lugar. El cine le dio una gran acogida al sonido porque ya era un elemento nuevo, pero también fue muy criticado por los actores de aquel momento que se desarrollaron porque entendían que le iba a quitar la magia y que eso iba a hacer que la industria desapareciera. Y fue todo lo contrario. El sonido le dio mayor realce a este arte porque permitió la creación de otro tipo de áreas, como por ejemplo la actuación, las caracterizaciones, también la toma de sonidos de objetos de la naturaleza y también objetos convencionales, como por ejemplo un sonido de bolígrafo, un sonido de la voz, qué decía un actor cuando estaba interactuando con una persona, y todo tipo de acciones, hasta un taconeo era importante, como el sonido también de un reloj que tengo aquí a mi lado derecho, que ustedes es el lado izquierdo, y más. También luego con esto, ya con el desarrollo del cine y el sonido del cine, pues vinieron otro tipo de creaciones de producciones artísticas de origen cinematográfico, como son el cine en tiempos de conflictos. ¿De dónde sale este tipo de nombre de cine en tiempos de conflictos? Bueno, sale de los múltiples combates de la Primera y Segunda Guerra Mundial que se escenificaron especialmente en la Alemania nazi, donde, como ustedes sabrán, se daban muchas acciones bélicas que daban acción y reacción por un bando y por otro, pero también por los principales protagonistas que tenían cabida en el escenario y en el accionar político-militar de aquel entonces, como por ejemplo podemos citar Adolfo Hitler, que fue una de las máximas representaciones de, si se quiere decir, aunque no fuera un actor, pero sí protagónicamente en lo que tiene que ver la evolución del cine en tiempos de conflictos. ¿Por qué? Porque de ahí se sacaron múltiples historias que fueron documentadas y registradas en archivos filmográficos, y luego ya haciendo empalmes de edición, pues se pudieron presentar en salas de cine donde se presentaban diálogos que él hacía y lugares que visitaban, y también sonidos de combates en tiempo real. Y también esto dio una ampliación a lo que es otras disciplinas como el periodismo de guerra, la prensa de bélica, pero a lo que nos ocupa es el cine de conflicto, donde se desarrollaban múltiples acciones, fueron documentadas, registradas y luego ya utilizados como archivos y documentos para la historia. De este tipo de cine podemos destacar una historia que hiciera Charles Chaplin sobre un diálogo de El Dictador, que era una especie como de sátira a un discurso pronunciado por Adolfo Hitler, en donde
aquel líder dictador de la Alemania nazi, pues hacía gestos de fortaleza del macho alfa, de su voluntad férrea de mantener la estabilidad del pueblo alemán, de todo lo que en aquel entonces representaba la fortaleza de las estructuras militares de aquel entonces. Sin embargo, Charles Chaplin, con astucia y con mucha paciencia, pues supo crear una especie de discurso que, aunque pareciera una caracterización tipo dictatorial, porque los rasgos físicos pues le daban cierto tipo de similitud, él logró tomar eso desde el modo satírico y humorístico y le sacó partida muy bien a su discurso y logró pues que esta película tuviera un alcance, convirtiéndose esta en un referente del cine de aquel entonces que se le denominaba cine de tiempos de conflictos. Y ya después de ahí crecieron otro tipo de cines que son los cines policíacos, que también tienen un tipo de conflicto, pero manejado hacia otros tipos de situaciones donde la investigación, la ciencia ficción y demás juegan un papel sumamente interesante. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy, pues yo les agradezco la gentileza de su sintonía. Juan Pablo Luperón estuvo con ustedes y esto fue la Movie en Play. Nos vemos en una próxima. Chaito.